Hola mis amados, muy buen día, gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que podemos estar en contacto nuevamente para seguir tratando un asunto que hace semanas anunciamos que lo estaríamos tocando y que desde la semana pasada ya comenzamos. Es un asunto del miedo. ¿Por qué es importante tratar esto? ¿Por qué es importante orar a Dios que nos dé una revelación acerca de esto? Porque hemos entendido que la fe y el miedo en nosotros son agua y aceite, no se pueden mezclar. Pero además, no pueden ocupar los dos mitad y mitad de espacio. Hay espacio solo en nuestra vida para el miedo o para la fe y el confiar. Solamente. Por eso cuando la fe entra, el miedo se va. Pero cuando el miedo entra, la fe se tiene que ir. Qué importante es esto, que la palabra del Señor nos dice que todo lo que no se hace con fe es pecado. Y es fácil entenderlo, ¿no? Todo lo que no se hace con fe, ¿con qué se hace? Se hace con miedo. Eso es lógico entenderlo, ¿eh? Todo lo que no se hace con fe se hace con miedo. Porque también a nosotros nos gusta como pararnos en medio y siempre decir, no, yo no tengo ni fe ni miedo, yo estoy neutro. Y es que siempre nos gusta pararnos en ese asunto, pero no se puede. Por eso, vamos a comenzar a leer un pasaje que leímos la semana pasada, o que citamos al menos, que es Proverbios 29-25, y lo voy a leer en nueva versión internacional. Dice la Biblia, temor a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Nosotros estamos obviamente escuchando de parte de la palabra del Señor nuevamente que o hay temor o hay confianza. El temor te ata, el temor te pone un lazo, te amarra, te esclaviza. Pero el que confía, el que tiene fe, sale bien librado de eso. No te deja esclavizarte. Este asunto, la palabra de Dios lo trata todo el tiempo. Cuando comenzamos a estudiar decimos, caray, qué tremendo es este asunto. Por eso, la semana pasada que nosotros platicábamos acerca de este asunto, vemos a un Pedro que cuando ve venir a Jesús caminando, si bien tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma, cuando Jesús les habla, les dice, yo soy. Entonces Pedro, con fe, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo, ve. Y fue y caminó Pedro. Dice la palabra entonces que cuando Pedro empieza a sentir el viento recio, viento fuerte que golpea, tuvo miedo y entonces, como entró el miedo, la fe se tiene que salir y comenzó a hundirse. Mire qué tremendo es este asunto y qué importante de verlo. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Jesucristo trató este asunto con sus discípulos. Llama la atención que cuando nosotros vemos los evangelios, leemos los evangelios, vemos que Jesucristo nunca les dijo a los discípulos cuando estuvo caminando con ellos, me tienen que recibir en su corazón. Me tienen que recibir como su Salvador. No lo dijo. Pero lo que sí hizo es que trató con un asunto fundamental en la vida del ser humano, que es el miedo. Lo trató con ellos.
Leemos entonces los evangelios como Jesucristo los lleva siempre enfrentándolos a circunstancias para que ellos se den cuenta que el miedo se tiene que ir. Y cuando nosotros miramos entonces la vida de los discípulos ya, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente caminaron sin miedo, porque tuvieron una graduación en ese asunto de la vida. Jesucristo estaba interesado en eso. ¿Por qué? Porque mejor que nadie sabía que cuando hay fe, el miedo se tiene que ir. Pero cuando el miedo entra, la fe se sale. Entonces, Jesucristo sabía eso y por eso trata con un asunto muy importante de que no me reciban en su corazón. No es el asunto, sino dejen que el gobierno de Dios venga a sus vidas para que entonces se ponga en orden todo lo demás. Ahora, este asunto de Jesús con sus discípulos no solamente es en el tiempo precisamente de Jesús con sus discípulos, sino es durante toda la vida. Ya comenzamos a ver la semana pasada que cuando el hombre peca, lo primero que hace se esconde. Cuando Dios llega a buscarlo, el hombre dice, me escondí porque tuve miedo. Ahí está el asunto. Desde el inicio nosotros entonces vimos que tuvo miedo. Y vamos a ver muchos ejemplos. Pero hay algunos ejemplos que casi no los tocamos y que es importante verlo. Lo que nosotros queremos es que veamos que esto no es un asunto aislado, sino que el miedo del ser humano y el ser tratado ese miedo por Dios es un gran tema en las Escrituras de pasta a pasta, de inicio a fin, durante todo el transcurso de las Escrituras. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice la palabra del Señor, hablamos de Abraham y hablamos aún de su esposa, porque Hebreos 11 lo menciona, que ellos, cuando Dios les habla y le dice, vas a tener un hijo en tu vejez, aunque tu mujer sea estéril, y le dice a Sara, aunque tú seas estéril, vas a recibir un hijo, dice que lo creyeron. Tanto lo creyeron que la palabra afirma que Abraham es el padre de la fe, y Hebreos lo menciona dentro de los héroes de la fe. Hebreos 11 habla de Abraham, pero también Hebreos 11 habla de Sara, que la misma Sara tuvo fe. Pero hubo sus tiempos de miedo. Y nos vemos entonces claramente ilustrados en que cuando el miedo entra, la fe se va. Claro, cuando la fe llegó a ellos nuevamente, cuando ellos dejaron que la fe tomara gobierno y posesión, el miedo se fue. Pero hay ejemplos claros. Dios le dice a Abraham, no temas, eso ya lo vimos. Pero dice Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijo con ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. O sea, que nosotros pensamos que estaba Abraham sentado y que le llegó Sarai y le dijo, oye, ¿por qué no tienes relaciones con mi sierva? Además es lo normal, todo mundo lo hace en este tiempo, está de moda. Y Abraham dijo, está bien. Y la Biblia dice que no fue así, dice que fue ruego. Fue ruego. Al ruego. Le estuvo rogando. ¿Alguna vez alguna mujer, sea tu esposa o sea tu hija,
Te han estado rogando, ándale, Usted sabe lo que se enfrentó a Abraham ahí. Todos lo sabemos. ¿Por qué hace eso, Sarai? ¿Por qué hace eso? Tengo miedo. Tuve miedo. Tuve miedo. Vemos cómo hay una sola cosa que le está luchando Sarai con eso, el miedo. Tuvo miedo de quedarse sin hijos, tuvo miedo de quedarse sin descendencia, o tuvo hasta miedo o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, todo el tiempo, mira, Dios ya prometió, nosotros lo creímos porque la palabra afirma que lo creyeron, pero llega un momento en el que ella empieza a dudar. Es lo que le pasó a Pedro, es lo mismo. Caminó, pues empezó a tener miedo. ¿Qué hace Jesucristo? Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Les dijo. Sabe Jesús que cuando hay miedo no hay fe. Eso es así. En un momento, Sarai tiene miedo de no poder tener hijos. Y entonces hace lo que no tiene que hacer. Y entonces empieza a mover en el plano de lo natural. ¿Por qué hacer esto? De que la sierva de una mujer, su esclava de una mujer, tuviera relación o relaciones sexuales con el esposo para que cuando el niño naciera, nacía en el regazo de la mujer y desde ese momento era su hijo. Así era. Punto. Claro, no había inseminación artificial. Hoy sí la hay y la gente lo hace también así. Pero la palabra de Dios dice que se movió en el plano de lo natural. Y Dios le había dicho, no, van a ser ustedes dos. Bueno, va a ser mi hijo, pero a la manera natural. Y entonces lo vemos en toda la Biblia. Vemos en toda la Biblia, en toda la palabra que esto sucede. ¿Cuál es la razón por la cual Moisés, por ejemplo, cuando Dios va a verlo y desde la zarza le habla, ¿cuál es todo el asunto? ¿Cuál es todo el tema ahí? Miedo. No, pues es que yo voy a ir, no me van a atender. ¿Qué dice Proverbios? El temor del hombre te pone lazo. Tengo miedo, o sea, ¿yo qué llego? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Fue todo un tema y todo un asunto, Dios tratando en su vida. Y es que yo no sé hablar, y es que no me van a escuchar. Yo te estoy mandando, sí, pero no me van a escuchar, no sé hablar. Y Dios tratando el asunto de Abraham. A ver, me estás diciendo que vaya delante del faraón. ¿Quién es faraón? El hombre más poderoso de la tierra. O sea, nosotros a veces pensamos que Abraham, ese Abraham tremendo. No, vas a ir con el hombre más poderoso de la tierra, te vas a parar tú solito. Y además vas a regresar a un lugar donde te querían matar. Me está tratando con el temor. Y todo el tema, si usted lee Éxodo, va a ser el temor. El Éxodo 3, leámoslo. Todo el asunto es el miedo. Todo el asunto. Pero quiero terminar hoy
esta charla, continuaremos la próxima semana, primero Dios, pero esta charla quiero terminarla viendo un asunto sumamente importante en la vida y conocido en la vida de nosotros. ¿Quién no ha visto la vida de Job? O sea, cuando nosotros miramos la vida de Job y cuando nosotros leemos que es Dios quien llama a Satanás y dice, ven, 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 ¿qué pasó? ¿Ya viste a Job? Y el otro dice, oye, no se vale, o sea, no, tú lo has cercado, no lo puedo tocar. Y Dios dice, le voy a quitar el cerco, toca. Tócale todas sus cosas, todas sus pertenencias, todo lo que tiene, aún sus hijos. Pero a él no lo puedes tocar. Dice la palabra que Job permaneció fuerte. Claro, pues vuelve a Dios a llamar a Satanás. Ven, 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 ven. ¿Qué pasó con mi siervo Job? Satanás, bueno. Sigue cercado en cuanto a su vida. O sea, no le puedo tocar, no le puedo poner un dedo encima. Dice Dios, tócalo. Solo no le puedes quitar la vida. Dice Satanás, dice, venga. A veces pensamos, ¿a qué estaba jugando Dios y Satanás? Y se agarraron al pobre Job de conejillo de Indias. Y entonces no se vale que hagan eso. No hemos entendido muchas cosas. Porque la palabra afirma que Job era un hombre extraordinario. La palabra afirma que cuando Job hablaba, la gente guardaba silencio. La palabra afirma que cuando Job llegaba, aún el anciano se ponía de pie. Era un hombre sumamente respetado. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta de una cosa, que Dios es bueno siempre. Y que Dios siempre, como lo hizo Jesucristo con sus discípulos, siempre va a estar tratando con nosotros para que el miedo no entre, no habite en nosotros. Nosotros entonces miramos un Job extraordinario, poderosísimo, pero que la Escritura nos revela algo maravilloso. Dice Proverbios 20, Job 3, 25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Cuando nosotros leemos este pasaje, el Espíritu del Señor tiene una revelación impresionante a nuestra vida y nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que nos está enseñando es, Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fortaleza en fortaleza. Es decir, Dios nos dice, oh, ya obtuve una victoria contigo, o a través de ti, o en tu vida, ya obtuve una victoria. Y nos quedamos ahí, ¿no? Mis amados, Dios me va a llevar a otra. Y no podemos decir, bueno, Dios dice, ya obtuviste victoria, ya vimos la gloria ahí en tu vida, y ya, no, viene otra, y viene otra victoria. ¿Por qué? Porque somos eternos. Porque nosotros necesitamos crecer siempre. Y así va a suceder. Y así le sucedió a Job. Job era extraordinario. Pero tenía que crecer. Y la palabra dice y enseña que hubo algo que tenía Dios que quitar de la vida de Job. Porque Job era extraordinario, amaba a Dios, confiaba en Dios, creía, vivía para la gloria del Señor, pero tenía ahí en su corazón, nadie veía, solo Dios, ni aun Satanás,
solo Dios, que este hombre tenía miedos, ahí escondidos. Y yo dije, bien, necesitamos tratar con eso. Y llama a Satanás y le dice, toca. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba tratar con los miedos de Job. Y entonces Job, después de toda esa travesía impresionante, termina diciendo, Dios, la verdad es que yo había oído hablar de ti, pero ahora te conozco más. Ve, ese es el asunto con el ser humano y lo debemos de comprender. Dios quiere que tú y yo tengamos comunión. Dios quiere ser conocido. Ese es el tema del Evangelio. Dios quiere ser conocido por el ser humano. Por eso Dios viene a tratar con los miedos. Porque cuando hay miedo, la fe no puede entrar. En cuanto se va el miedo, la fe entra y la fe siempre nos va a llevar a un conocimiento de Dios. Yo sé que vamos a orar un momento después de oír esta palabra y meditar y que el Espíritu del Señor nos revele esta palabra que estamos hablando. Gracias y paz del Señor.